Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. Ned se apoyó con fuerza contra la pesada madera. La puerta crujió hacia adentro, dejando escapar la cálida luz amarilla de las velas en la humedad estancada del túnel. Padre. Una figura pequeña y andrajosa chocó contra él. Arya lo golpeó con tanta fuerza que casi lo hizo retroceder, sus delgados brazos se cerraron como tenazas de hierro alrededor de su cintura. Hundió el rostro en su túnica sucia, su pequeño cuerpo temblando con violentos sollozos entrecortados. Ned cayó de rodillas. El hueso fracturado de su pierna crujió con el impacto, pero arrastró a su hija menor contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello enmarañado. Finalmente, unas lágrimas ardientes le abrieron paso entre la mugre de las mejillas. Por encima del hombro de Arya, vio a Septa Morgane acurrucada junto a una chimenea crepitante, con una mano temblorosa sobre la boca mientras lloraba. Desde el rincón más oscuro del sótano, otro hombre emergió de las sombras. Tenía el mismo rostro anodino y sin vida que su guía. «Yo estoy de guardia», susurró el segundo explorador con voz ronca. El mendigo que estaba en la puerta asintió una sola vez, de forma brusca, luego se dio la vuelta y desapareció entre las oscuras catacumbas. A cientos de kilómetros de distancia, en la tranquilidad del pabellón Tyrell, Alaric abrió los ojos y cortó la atadura. En lo alto de la fortaleza roja, la pesada puerta de roble del dormitorio de Sansa estaba cerrada con cerrojo. Sansa estaba acurrucada sobre las gélidas losas, con sus faldas de seda arrugadas amontonadas a su alrededor. Tenía la garganta irritada, los ojos hinchados y le ardían. Se balanceaba de un lado a otro. Se quedó mirando fijamente las sombras oscuras que se acumulaban bajo su pesada cama con dosel. «Nix», dijo Sansa con voz entrecortada, quebrándose. «¿Por qué? Estabas ahí mismo. Podrías haberlo impedido. ¿Por qué lo permitiste?» Las sombras no se movieron. Un leve crujido de tela resonó en la esquina. Un hombre salió de detrás de los pesados tapices de mir. Vestía la monótona y sin marcas lana de un sirviente del castillo, pero su rostro era perfectamente inexpresivo, escalofriantemente vacío. Sansa jadeó, retrocediendo a trompicones hasta que su columna vertebral chocó contra la sólida pared de piedra. Reconoció esa mirada muerta. Era la de uno de sus hombres. El sirviente acortó la distancia sin hacer ruido. No desenvainó su espada. En cambio, el hombre se dejó caer pesadamente sobre una rodilla en la fría piedra. Una mano áspera y callosa se extendió, con un gesto tan inquietantemente suave que Sansa se quedó paralizada cuando su pulgar recogió una lágrima que le resbalaba por la mandíbula. «Palomita», dijo el sirviente. La voz pertenecía a un desconocido, pero la cadencia, la autoridad absoluta y pesada que sustentaba las palabras, «No, deja de llorar. Tu padre respira». A Sansa se le cortó la respiración en la garganta magullada. Miró fijamente a los ojos vacíos del sirviente. «Alaric». «Soy yo», dijo Alaric a través de la boca del explorador. «Estoy controlando este cuerpo. Use magia para intercambiar a tu padre en el último segundo. Ahora mismo está a salvo con Arya». Sansa dejó escapar un fuerte suspiro. Se cubrió la boca con ambas manos, mientras nuevas lágrimas de puro alivio corrían por su rostro. «No puedo aguantar más», continuó Alaric, con el pulgar apoyado con fuerza en su mandíbula. «Hoy has cumplido tu papel a la perfección. Sigue así. Sé el pájaro herido de la reina. Pero antes de irme, oirás esto de mí, no de las chismosas del castillo». Su agarre cambió, y sus dedos se curvaron firmemente bajo su barbilla para mantener su mirada fija. «Para comprar las espadas del dominio, he accedido a casarme con Margaery Tyrell», declaró Alaric con voz firme, un gruñido grave y dominante. «Y en la marcha hacia el sur, reclamé a una hija de la casa Frey. Ahora son mías, como tú». El pecho de Sansa se agitaba. Una punzada aguda y repentina de celos le recorrió la sangre, pero el peso abrumador de la supervivencia de su padre la ahogó casi por completo. El fuerte agarre en su barbilla la mantenía anclada al suelo. Tragó saliva con dificultad, forzando la voz a través del nudo en su garganta. Margaery fue amable conmigo en el torneo». Bajó ligeramente la mirada, sus dedos se enredaron en su vestido de seda destrozado. «Pero no conozco a esta chica Frey». El pulgar de Alaric rozó el rastro de la lágrima en su mejilla. «No tienes por qué temerle», dijo Alaric con voz firme. «Es leal, amable y sabe cuál es su lugar. Os llevaréis bien». Sansa dejó escapar un suspiro entrecortado. Asintió lentamente, obedientemente, contra su agarre. Al instante, la opresiva y asfixiante presencia desapareció de la habitación.
El sirviente parpadeó, la gélida inteligencia se desvaneció de sus ojos, dejando tras de sí una mirada vacía y hueca. El hombre soltó su barbilla, retrocedió sin hacer ruido y se desvaneció entre las sombras de la alcoba. Sansa estaba sentada sola sobre la piedra helada. Se secó el rostro mojado con el dorso de la mano y se puso de pie lentamente. Su padre vivía. Su rey venía. En lo más profundo del refugio subterráneo, la luz amarilla de las velas parpadeaba contra la tierra húmeda. Ned Stark se apartó lentamente de Arya, con las manos temblorosas mientras le alisaba el cabello enmarañado. La segadora descarga de adrenalina se desvanecía, dejando atrás la fría y agonizante realidad de su cuerpo maltrecho. Miró más allá de su hija menor, con la mirada perdida fija en la pesada puerta de hierro y en el explorador de mirada vacía que se encontraba frente a ella. Ned palideció. Sansa, jadeó Ned, con la voz quebrada por un terror repentino y visceral. Sansa sigue ahí arriba. Con los Lannister. Se incorporó a duras penas. Su pierna destrozada se dio al instante, provocándole un dolor punzante que le recorrió la columna, pero logró sujetarse al borde de una mesa de madera podrida para mantenerse en pie. Su mano tanteó a tientas la madera hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de una espada corta de hierro oxidada que había dejado cerca de una vela de sebo. Se apoyó pesadamente contra la mesa, con los nudillos blancos por el agarre, y se giró para mirar hacia la puerta. «Apártate», ordenó Ned. Su respiración era superficial y entrecortada. «Tengo que ir a buscar a mi hija». El explorador de sangre no se inmutó. Sus manos permanecieron apoyadas con naturalidad a sus costados. «No», dijo el explorador, con la voz completamente desprovista de inflexión. «Mis órdenes son retenerte en esta habitación». «Soy su padre», gruñó Ned, con la desesperación desgarrando su estoica compostura. Arrastró su pierna maltrecha hacia adelante, alzando la hoja oxidada con un brazo tembloroso. «Quítate de mi camino». Ned se inclinó hacia adelante, arrastrando su pierna destrozada. La espada corta oxidada silbó en el aire tenue del sótano, describiendo un arco desesperado y deshilachado directo al cuello del sirviente. El rostro del explorador permaneció inexpresivo, como un lienzo en blanco. Simplemente giró sobre sus talones, dejando que el pesado hierro pasara a escasos centímetros de su garganta. Antes de que la inercia de Ned pudiera derribarlo, el explorador le clavó una pesada bota con punta de hierro directamente en el esternón al señor de Invernalia. No hubo ira en el golpe, ni grito de guerra. Solo una aterradora y mecánica eficacia. El aliento brotó de los pulmones de Ned con fuerza. Se desplomó hacia atrás, golpeando la tierra húmeda con un fuerte y sordo golpe. La hoja de hierro se le resbaló de los dedos entumecidos y se perdió entre las sombras. Se acurrucó, jadeando violentamente mientras se agarraba las costillas magulladas. «Padre». Arya gritó, arrastrándose por el suelo de tierra. Se echó sobre el pecho de Ned como un escudo humano, mostrando los dientes al sirviente de mirada vacía. Apretó los puños con fuerza, temblorosos y diminutos. En el rincón más oscuro del sótano, Secta Morgana se apoyó contra la pared de tierra, llorando en silencio con la cara entre las manos. El explorador sangriento no aprovechó la ventaja. Simplemente bajó el pie, volvió a colocar las manos a los costados y apoyó la espalda contra la pesada puerta de roble. Sus ojos hundidos miraban fijamente hacia la penumbra, completamente inmóviles, como si la violencia nunca hubiera ocurrido. Cientos de leguas al sur, bajo la seda amarilla de la tienda, Alaric abrió los ojos. La brillante luz de la tarde atravesaba el lienzo, clavándose directamente en sus pupilas. Se tambaleó, su visión se nubló violentamente mientras un dolor punzante y abrasador se apoderó de él. Se apoyó contra la mesa de roble, su respiración siseando entre dientes apretados. Su cuerpo vibraba con el calor incansable e implacable de la forja solar, pero su mente se sentía como cristales rotos. El enorme peso psíquico de controlar a dos hombres huecos a través de un continente mientras tejía magia de sombras bajo la hoja de un verdugo había anulado por completo su concentración. Se apartó de la mesa, arrastrando sus botas cubiertas de barro por las alfombras miriscas. Se desplomó de bruces sobre el enorme colchón de plumas, cuya estructura de madera crujió ruidosamente bajo el peso muerto de su armadura. «Mierda», murmuró Alaric con voz ronca contra las almohadas de terciopelo. Se dejó caer pesadamente sobre su espalda, mirando fijamente el techo inclinado de lona. Se bajó los pesados guanteletes de cuero hasta la cara. La áspera piel le raspaba la mandíbula mientras intentaba aliviar la segadora presión en el cráneo. Más allá de las solapas de la tienda, el rugido sordo del campamento de guerra Tyrell seguía resonando. Miles de hombres, caballos de guerra y el rechinar del acero se fundían en un zumbido sordo y resonante.
Los reyes, las alianzas y las rosas doradas ya no importaban. Alaric dejó caer los brazos sin fuerza a sus costados. El brillo antinatural en sus ojos se desvaneció al cerrarse sus párpados, y la sofocante y oscura marea de agotamiento finalmente lo arrastró hacia abajo. Transcurrieron 5 días. Fuera del pabellón, el ejército Tyrell seguía siendo un océano de ruido inquieto y ensordecedor. Lanzas de torneo que se hacían añicos en los prados, vino barato que corría a raudales y caballeros veraniegos, inexpertos en el campo, alardeando de la sangre Lannister que pronto derramarían. Dentro del lienzo tenue y sofocante, Alaric dejó que la cegadora presión en su cráneo finalmente disminuyera. Se sentó a la pesada mesa de roble, deslizando un trapo aceitado por el filo de su espada. La solapa de la tienda se abrió, dejando entrar un rayo de sol de la tarde y a Margaery Tyrell. Ella llevaba una bandeja de plata y, pasando por alto la silla vacía al otro lado de la mesa, se sentó justo contra su codo derecho. El aroma a pan caliente, capón asado y agua de rosas dulce contrarrestaba el sabor metálico y áspero del aceite. 5 días en la oscuridad, murmuró Margaery. Mi abuela está convencida de que estás tramando una gran traición aquí dentro. Alaric dejó el acero. Arrancó un trozo de pan caliente de la hogaza. Me estaba recuperando del viaje. Él masticaba lentamente, sus ojos brillantes se posaban en el rostro de ella. Margaery se inclinó, girando su cuerpo de manera que su hombro se presionara deliberadamente contra el cuero endurecido de su hombrera. Quedan 3 días, comentó en voz baja. Alaric tragó saliva. ¿Te estás poniendo nervioso? Impecable, corrigió ella con suavidad. Su mirada se posó en sus labios, para luego volver a sus ojos antinaturales. Si ganas, seré tuya. Sin embargo, ni siquiera has intentado alcanzarme. Alaric dejó caer el pan de nuevo sobre la bandeja de plata. Se movió en su silla, girando completamente el torso hacia ella y acorralándola en el estrecho espacio. Extendió la mano y la deslizó entre el suave cabello de su nuca. Su piel estaba increíblemente cálida. Contra su pulgar, pudo sentir el frenético y fuerte latido de su pulso. Se inclinó hacia él. Margaery le siguió el juego. El beso fue repentino e intenso. Margaery se entregó de inmediato, presionando sus dedos contra la sólida pared de su pecho. Alaric deslizó su mano libre hasta su cintura, sujetándola por la cadera y pegando la silla a la suya. La madera rozó con fuerza el suelo. Margaery dejó escapar un suave suspiro contra sus labios, inclinando la barbilla para intensificar el beso. Un momento largo y sofocante transcurrió en la penumbra de la tienda antes de que Margaery se marchara. Mantuvo la palma de la mano firmemente apoyada contra su pecho, reforzando el escaso espacio que los separaba. Su pecho subía y bajaba rápidamente bajo su bata de seda, sus labios enrojecidos e hinchados. El resto, susurró Margaery, con la voz ligeramente temblorosa pero firme, pertenece a mi marido. Alaric observó su rostro sonrojado. Una leve y exasperantemente tranquila sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Extendió la mano, tomó la suave piel de su mejilla entre el pulgar y el índice, y le dio un pellizco suave y condescendiente. Lindo. Los ojos de Margaery se abrieron de par en par. Un calor intenso y furioso le inundó las mejillas al instante, extendiéndose hasta las puntas de las orejas. Le agarró la muñeca de un manotazo, apartándole la mano de la cara. La impecable y ensayada fachada de la futura reina de los 7 reinos se hizo añicos por completo. Durante años, los nobles se habían arrodillado en el suelo, le habían besado los nudillos y le habían compuesto poemas sangrientos solo para ganarse una sonrisa. Nadie la había tratado jamás como a una simple camarera. Bajó la mirada hacia la veta de la mesa de roble, y su intenso rubor se intensificó. Cerró los puños con fuerza sobre su regazo, intentando disimular el repentino y delator temblor en sus dedos. Alaric simplemente cogió el pan de la bandeja de plata, le dio otro mordisco y volvió a masticar. Margaery permaneció inmóvil en su asiento, con las mejillas ardiendo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y rápidas mientras esperaba que su corazón se calmara. Alaric arrancó otro trozo de pan, masticándolo metódicamente mientras observaba el intenso color carmesí que tenía las puntas de sus orejas. ¿Ningún hombre te ha dicho nunca que eres guapa?, preguntó con un tono tan despreocupado como si estuviera pidiendo la sal. Margaery se removió, la pesada seda de su vestido crujió con fuerza contra la madera. Me llaman hermosa, murmuró, despojándose por completo del suave tono aterciopelado de su voz. Me llaman la más deslumbrante del dominio. Una risa áspera y baja vibró en el pecho de Alaric. Extendió la mano sobre la bandeja de plata, y su grueso guante de cuero envolvió el vaso de agua.
Hermosa es una palabra para estatuas, gruñó Alaric, dando un trago lento. O para reinas sentadas frías e intocables en pesados tronos de hierro. Se inclinó más cerca, invadiendo su espacio hasta que el aroma a tierra húmeda y cuero inundó su agua de rosas. Margaery finalmente alzó la mirada, con las mejillas sonrojadas de un rosa intenso y furioso. Alaric alzó un dedo grueso y calloso y le dio un ligero golpecito en la punta de la nariz. Pero sentada en mi tienda, sonrojada como una niña regañada porque te pellizqué la mejilla, dejó que una leve y exasperante sonrisa asomara en sus ojos. Eres tan linda. Margaery se quedó boquiabierta. El rubor carmesí se intensificó violentamente. Apartó su gruesa muñeca de un manotazo, pero el golpe calció de fuerza. No me estoy sonrojando como una niña, espetó, aunque el temblor en su voz la delató por completo. Se puso de pie de un salto, las patas de su silla chirriando contra el suelo. Agarró con fuerza los pliegues de su falda verde, alisando la tela con manos temblorosas y frenéticas, mientras intentaba desesperadamente volver a colocarse su impecable máscara de alto jardín. Alaric tomó una loncha de capón asado. Le dio un mordisco, masticando lentamente mientras la observaba luchar por recuperar su dignidad perdida. Lo que tú digas, respondió Alaric, completamente imperturbable. Se quedó inmóvil por un instante, con la respiración entrecortada, antes de girar sobre sus talones y salir disparada del pabellón. El cegador sol del mediodía la golpeó en el instante en que atravesó la lona. Margaery bajó la barbilla, deslizándose velozmente por el laberinto del campamento Tyrell. Obligó a su respiración a un ritmo lento y pausado, ignorando las risas groseras de los hombres de armas y el choque de espadas proveniente de los campos de entrenamiento para mantener su rostro oculto. Para cuando llegó al enorme pabellón verde de su abuela, había logrado controlar su pulso acelerado. Se abrió paso entre las pesadas cortinas. Olenna Tyrell estaba sentada en una pequeña mesa plegable, sacando una uva magullada de un cuenco de plata. La reina de las espinas hizo una pausa, y sus penetrantes ojos, de mirada penetrante, se fijaron de inmediato en su nieta. Margaery se dejó caer pesadamente en una silla vacía, juntando las manos con fuerza sobre su regazo. Olenna devolvió la uva al cuenco. Se inclinó pesadamente sobre su bastón, entrecerrando los ojos mientras observaba el rubor persistente e innegable en el pecho y las mejillas de Margaery. Te quedaste un buen rato en la tienda del norteño, comentó Olenna con voz cargada de sospecha. Y a menos que te haya dado fiebre de repente en el camino de vuelta, me pregunto por qué la futura reina de los 7 reinos tiene exactamente el mismo aspecto que una lechera que acaba de pasar una hora en el pajar. Margaery se llevó la mano a la mejilla, y la punta de los dedos rozó el calor abrasador de su propia piel. Obligó a bajar la mirada hacia la mesa. Abuela, Margaery interrumpió, dejando caer las manos apresuradamente sobre su regazo. El sol del mediodía es simplemente brutal. Olenna dejó que la torpe mentira flotara en el aire sofocante del pabellón, optando por no arrancarla. Golpeó con un dedo largo y arrugado el borde plateado de su cuenco. ¿Hiciste lo que te pedí?, insistió la reina de las espinas, desapareciendo todo rastro de burla de su voz. Margaery tragó saliva. Obligó a sus pulmones a expandirse lentamente, recuperando la compostura. Lo hice. Lo aislé. Puse a prueba su temperamento y sus límites, tal como me indicaron. Olenna apoyó su peso pesadamente sobre la empuñadura tallada de su bastón, clavando sus ojos penetrantes en su nieta. Bien, espetó Olenna. Cualquier bruto puede hacerse el caballero andante rodeado de guardias. Cualquier tonto puede hacer grandes apuestas de guerra. Pero la verdadera naturaleza de un hombre sale a la luz cuando las puertas están cerradas y tiene a una mujer completamente a su merced. Pretendo verte coronada, Margaery, pero no te ataré a un sádico. El poder es cenizas inútiles si tu marido te rompe los huesos por diversión. Dime la verdad. ¿Qué es él? Margaery pensó en la fuerza y la asfixia del beso. Pensó en los dedos que le daban golpecitos en la nariz, despojándola de sus títulos para llamarla niña nerviosa. No es un monstruo, dijo Margaery, con la voz finalmente firme. Se encontró con la mirada penetrante de su abuela. Es despiadado, sí. Un asesino. Pero su mente es de hierro frío. No rompe las cosas simplemente por el placer de oírlas romperse. Una leve y persistente calidez se acumuló en el pecho de Margaery al recordar cómo le había apartado la gruesa muñeca de un manotazo. No se anda con rodeos ni con bonitas mentiras, añadió Margaery, con un tono de voz que denotaba una seguridad absoluta y tranquila. Es totalmente directo. Y a su manera, un tanto tosca, me trató bien.
Amaneció el noveno día, bañando con una luz tenue la pesada lona verde del pabellón Tyrell. Alaric estaba profundamente reclinado en una silla de roble, con las botas embarradas cruzadas a la altura de los tobillos. Sus pesados brazos, cubiertos de cuero, estaban cruzados sobre el pecho. Parecía un hombre esperando una comida tardía en la caverna, no un caudillo a punto de reclamar un reino. Al otro lado de la mesa, Olenna Tyrell permanecía inmóvil como una gárgola. Margaery estaba sentada a su derecha, con la mirada fija e inmutable en los duros rasgos del rostro de Alaric. El crujido frenético y pesado de unas botas abriéndose paso entre la hierba rompió el silencio. La solapa de la tienda fue apartada violentamente. Un capitán Tyrell entró tambaleándose, con el rostro pálido y cubierto de sudor por el pánico, el pecho agitado contra su coraza. «Mi señora», jadeó el capitán, haciendo una reverencia apresurada y torpe. «Un cuervo de la vanguardia de Bastión de Tormentas. Es una locura». «Di las palabras», ordenó Olenna, con la voz quebrada como un látigo. «Renly ha muerto», soltó el capitán con voz temblorosa. «Lo asesinaron anoche en su propia tienda de mando. Dicen que fue una sombra. Magia. El campamento está sumido en el caos». Un silencio absoluto y sofocante se apoderó del pabellón. Las manos de Margaery se le entumecieron por completo. Se le cortó la respiración bruscamente y el pecho le dio un vuelco repentino y entrecortado mientras miraba al hombre que estaba recostado frente a ella. Él había dictado la realidad, hasta el último detalle. Olenna giró lentamente la cabeza, apartándola del tembloroso capitán y dirigiéndola hacia Alaric. Alaric permaneció inmóvil. Sin sonrisa de suficiencia. Sin alardes. Simplemente descruzó las botas y fijó sus ojos brillantes y antinaturales en la reina de las espinas. «Ya veo», dijo Olenna con voz ronca y seca. Le hizo un gesto al capitán. «Déjanos solos». El soldado parpadeó, claramente desconcertado por la escalofriante falta de sorpresa de las matriarcas Tyrell, pero hizo una reverencia apresurada y salió corriendo de nuevo a la luz de la mañana. Olenna sujetó su bastón con ambas manos y se puso de pie. Bajó la mirada hacia el norteño sentado, y los últimos vestigios de duda desaparecieron por completo de sus ojos. «Una apuesta es una apuesta, Torne», declaró Olenna con voz firme y pragmática. «Tienes mi palabra. Llamaré a Mase y detendré la marcha. El dominio cambia de rumbo hoy. Margaery es tuya». Alaric asintió levemente una sola vez. Olenna se dio la vuelta. «Vamos, Margaery». Margaery se levantó y siguió a su abuela, dejando a Alaric solo. Salto temporal de 3 días. El ejército Tyrell pendía de un hilo. Con la muerte de Renly, que había destrozado la vanguardia Baratheon, los señores de la tormenta se habían rendido ante Stannis, pero la orden tajante y despiadada de Olenna había separado limpiamente el dominio del caos. Ahora, pesadas columnas de caballería Tyrell levantaban una enorme nube de polvo mientras marchaban a toda velocidad hacia el horizonte, dejando atrás la guerra en dirección a Alto Jardín. Alaric cabalgaba a la cabeza de la vanguardia. A su lado, Margaery montaba un impoluto palafre blanco, con una postura impecable a pesar del ritmo agotador. Señaló hacia las ondulantes colinas verdes, donde las relucientes torres escalonadas de una enorme fortaleza comenzaban a perforar el horizonte. Señaló hacia las ondulantes colinas verdes donde las torres blancas perforaban el horizonte. «Alto Jardín», dijo Margaery en voz baja, dejando entrever el orgullo en su compostura. Alaric estudió la extensa fortaleza. 3 anillos concéntricos de altas murallas de piedra blanca rodeaban la colina, erizadas de torres defensivas. «Sería una pesadilla asediarla», comentó. Margaery esbozó una sonrisa radiante. «Y un paraíso para habitar». 1 hora después, lograron atravesar las puertas principales. El intenso aroma a rosas en flor y menta machacada disipó al instante el olor a sudor de caballo y polvo. Cortesanos y caballeros hicieron una profunda reverencia al regreso de la rosa dorada de Alto Jardín. Mase Tyrell ya se encontraba en el patio, con el rostro enrojecido y brillante de sudor, dando órdenes frenéticas a un grupo de mayordomos. Olenna Tyrell bajó de su pesada silla de montar, golpeando los adoquines con un chasquido seco e impaciente. Caminó directamente hacia donde Alaric y Margaery habían desmontado. «Basta de turismo», espetó la reina de las espinas, interrumpiendo el bullicio del patio. «Los señores de los estandartes del dominio ya se están reuniendo. La ceremonia se celebrará mañana al mediodía. No permitiré que esta alianza penda de un hilo ni un instante más de lo necesario». Margaery hizo una reverencia superficial y obediente. «Lo entiendo, abuela». Alaric asintió lentamente una sola vez.
Los ojos penetrantes de Olenna recorrieron de arriba abajo la imponente figura de Alaric, deteniéndose con absoluto asco en sus botas cubiertas de barro, en la sangre seca que se desprendía de su cuero y en la pesada espada ancha que llevaba atada a la cadera. Los matrimonios se sellan ante los dioses, Torne, no en una zanja fangosa, declaró Olenna, apuntando con la punta de su bastón directamente a su pecho. No te casarás con mi nieta, que huele a culo de caballo y viste cuero podrido. Alaric bajó la mirada hacia su armadura maltrecha, y luego volvió a mirar a la matriarca. Que tus sastres corten el terciopelo ancho a la altura de los hombros, gruñó Alaric con voz ronca. No voy a usar seda hilada que se rasgue en el momento en que necesite desenfundar. Olenna asintió secamente, con expresión de satisfacción. Asegúrate de encontrar primero una casa de baños. Las siguientes 24 horas en Alto Jardín se convirtieron en una carrera frenética y vertiginosa. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos abovedados de mármol, transportando barriles de oro de árbol y entrelazando miles de rosas frescas entre los pilares del gran secto. En sus aposentos asignados, Alaric se encontraba frente a un alto espejo mirish pulido. Unos sirvientes aterrorizados habían pasado una hora frotando la mugre, el sudor y la sangre seca de su piel. Su cabello oscuro estaba recogido y sujeto firmemente en la nuca. Vestía las prendas que Olenna le había encargado. Un jubón de terciopelo negro azabache, confeccionado con maestría y profusamente bordado en plata oscura. Una gruesa capa de lana gris oscuro colgaba de sus anchos hombros, sujeta por una tosca y sencilla hebilla de hierro. Llevaba botas de cuero negro como la noche y un grueso cinturón que sujetaba su espada. Al otro lado del castillo, Margaery permanecía completamente inmóvil mientras sus doncellas sujetaban con alfileres la pesada cola de su vestido. Llevaba un vestido de seda verde pálido, cuyo corpiño estaba intrincadamente bordado con cientos de diminutas enredaderas de oro hilado. Su suave cabello castaño caía sobre su espalda en rizos sueltos e impecables, coronados por una delicada aureola de rosas blancas tejidas. Respiró hondo, con calma. Estaba lista. El septo de Alto Jardín estaba abarrotado hasta la sofocante altura. El aire estaba impregnado del empalagoso humo del incienso y del perfume de la más alta nobleza del dominio. La luz del sol del mediodía se filtraba a través de la enorme cúpula de cristal, proyectando arcoíris fragmentados sobre el pulido suelo de mármol. Alaric permanecía de pie ante el altar, bajo las imponentes estatuas de mármol del padre y la madre. Se quedaba completamente inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión fría e indescifrable. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido. Los murmullos de la multitud en el sept se apagaron al instante. Mase Tyrell caminó por el largo pasillo, sudando profusamente bajo su pesado traje de terciopelo verde y dorado. Margaery caminaba a su lado, con las yemas de los dedos apoyadas suavemente sobre el antebrazo de su padre. Mientras se acercaban, Margaery alzó la barbilla. Sintió un nudo en la garganta. Solo lo había visto cubierto de la mugre de un campo de batalla. Al verlo ahora, impecable con su traje de terciopelo negro y hierro frío, su oscura y peligrosa presencia le aceleró el pulso. Mase se detuvo ante el altar. Evitó mirar fijamente los ojos brillantes y antinaturales de Alaric mientras desabrochaba la capa de la casa Tyrell de los hombros de su hija. Retrocedió rápidamente. Alaric dio un paso al frente. Se desabrochó la pesada lana gris oscura de sus hombros. Acortó la distancia entre ellos, envolviéndola con la gruesa tela sin esfuerzo y abrochándola a la altura del cuello. El peso de la prenda se posó pesadamente sobre su vestido de seda. El gran septón dio un paso al frente, arrastrando sus vestiduras sobre el mármol. Ató la gruesa muñeca de Alaric a las delicadas manos de Margaery con una larga cinta de seda blanca. Que se sepa que Alaric Torne y Margaery de la casa Tyrell son un solo corazón, una sola carne, una sola alma, resonó la voz del septón en la bóveda. Maldito sea quien intente separarlos. Alaric y Margaery pronunciaron los antiguos votos al unísono. Padre, herrero, guerrero, madre, doncella, anciana, extraña, recitaron. La voz de Margaery era una melodía clara y resonante. La de Alaric, un murmullo profundo y absoluto que vibraba en su pecho. Soy suya, y ella es mía. Desde hoy hasta el fin de mis días. El septón desató la cinta. Alzó las manos hacia la multitud silenciosa. Ante la presencia de los 7, sello por la presente estas dos almas. Ahora podéis sellar los votos. Alaric no esperó a que la septona retrocediera. Le rodeó la mandíbula con las manos. La atrajo contra el terciopelo negro de su pecho y la besó apasionadamente, justo en el centro del altar, delante de su padre, su abuela y toda la región del dominio. Margaery dejó escapar un suave suspiro entrecortado contra sus labios.
Lo abrazó con fuerza por el cuello, acercándolo aún más mientras le devolvía el beso con la misma intensidad. El sept estalló en júbilo. Los señores del dominio rugieron en señal de aprobación, y a los ensordecedores vítores se unió al instante el triunfante y animado sonido de laúdes y tambores desde los altos balcones. Alaric interrumpió el beso lentamente. Bajó la mirada hacia el rostro sonrojado de Margaery, en cuyos labios se dibujaba una sonrisa radiante y sincera. La pesada capa gris descansaba perfectamente sobre sus hombros. Durante una fracción de segundo, rodeados por la luz cegadora del sol, los rugientes señores y el aroma de las rosas de verano, la guerra pareció estar a 1000 leguas de distancia. Entonces, la alegre melodía se desvaneció en un zumbido sordo y lejano. La brillante luz del sol que entraba por las ventanas de cristal se sintió de repente fría y tenue. Justo en el centro de la visión de Alaric, un panel del sistema se abrió de golpe. No era el típico azul pasivo y translúcido. Era un rojo violento, cegador y estroboscópico. Un cristal se rasgó justo en medio del campo de visión de Alaric. No era el típico azul suave. Este era duro y feo, de un rojo tan brillante que le lastimaba los ojos. Alerta crítica. Se ha detectado un robo de alma no autorizado. Advertencia. Amenaza letal. Un asesino sin rostro presente en esta habitación. Alaric se quedó quieto. Sus manos se deslizaron del rostro de Margaery. Los vítores de los señores se fundieron en un rugido lejano. La música del balcón se fue desvaneciendo hasta sonar distante, como si proviniera de otra habitación. Sus pulmones olvidaron cómo funcionar. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron al instante. Su mano derecha cayó a su costado, con la misma facilidad con la que respiraba, y se detuvo justo encima de la empuñadura de hierro de su espada ancha. Margaery lo captó enseguida. Su sonrisa permaneció fija para la multitud de abajo, radiante y elegante, pero sus ojos se posaron brevemente en los de él. Vio el cambio en su rostro. La mandíbula tensa. El brillo duro en sus ojos. «Alaric», susurró, apenas moviendo los labios. «¿Qué ocurre?» No respondió. Miró por encima de su hombro y recorrió la habitación con la mirada. El sumo septón estaba a pocos metros de distancia, sonriendo con indiferencia, con una mano apoyada en su libro sagrado. Los ojos de Alaric se detuvieron en él por un instante. «Eres tú». Luego, la primera fila. Mace Tyrell se secaba la frente con un paño de seda, con el rostro enrojecido y húmedo bajo las velas. Olenna estaba sentada a su lado, inmóvil como una estatua, con la mirada fija en el altar. Los guardias junto a las grandes puertas de roble empuñaban sus lanzas. Capas verdes. Acero brillante. Yelmos cerrados. Un hombre sin rostro podría ser cualquiera. Un viejo lord parpadeando tras sus joyas. Un joven caballero con botas lustradas. Una doncella silenciosa afanándose con la cola del vestido de Margaery. Cualquiera. Entonces un sirviente se acercó a ellos con una bandeja de plata en las manos. 2 copas de vino tinto oscuro temblaban sobre el metal pulido. Vino de boda. La mirada de Alaric se clavó en él. El rostro del sirviente era bastante agradable. Insignificante. Sus manos parecían firmes. Alaric se interpuso entre Margaery y él, sujetándola del brazo y atrayéndola hacia sí. «No toques el vino», dijo. Su voz sonaba tan plana que podía congelar el cristal. Margaery se puso rígida. Alaric. Cerró los ojos por un instante. Entonces, sistema. Activa el ojo despejado. Cuando las abrió, el mundo se volvió más nítido. La luz de las velas se volvió tenue y cruda. Los rostros se distinguían en extraños fragmentos. La habitación parecía contener la respiración con él mientras buscaba la marca que el sistema imponía a aquello que significaba la muerte. El septón supremo. Nada. Los guardias junto a las puertas. Nada. El sirviente. Allá. Un espeso resplandor rojo envolvía el cuerpo del hombre, oscuro como sangre fresca, latiendo con rapidez. Violento. Hambriento. Era la advertencia más contundente que Alaric había visto jamás. El sirviente se dio cuenta de que lo estaba mirando. Su sonrisa se desvaneció. No se desvaneció. Se cayó. El calor desapareció de su rostro como si le hubieran arrancado una máscara. Sus ojos quedaron vacíos. Alaric se movió. Empujó a Margaery con fuerza a sus espaldas. La seda crujió. Alguien en la primera fila jadeó. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura de la espada ancha y la sacó de un tirón fuerte. El acero chirrió contra la vaina. El sonido se rompió a través del secto. Los vítores cesaron. La música se cortó a mitad de nota. En algún lugar abajo, Mace Tyrell gritó. «¿Qué demonios?». El sirviente dejó caer la bandeja. La plata resonó contra el mármol. Las copas se hicieron añicos.
El vino oscuro se extendió por el suelo blanco en un chapoteo que parecía demasiado sangre. Una delgada daga negra se deslizó de la manga del sirviente hasta la palma de su mano. Entonces él se adelantó. Rápido. Demasiado rápido. Más rápido de lo que cualquier sirviente tenía derecho a moverse. La hoja se dirigió rápidamente hacia la garganta de Alaric. Alaric ladeó la cabeza. La daga rozó el aire vacío a 1 centímetro de su piel. No dio un paso atrás. Su mano izquierda se alzó rápidamente y agarró la muñeca del asesino. Apretó. Una grieta rasgó el aire. La daga cayó al suelo con un estrépito. En ese mismo instante, Alaric dio un golpe. La pesada hoja de hierro atravesó el cuello del hombre de forma limpia y brutal. La cabeza impactó primero contra el mármol con un sonido húmedo y desagradable. El cuerpo se dobló un instante después. Durante un segundo de asombro, nadie se movió. Entonces llegó la sangre, fluyendo brillante sobre la piedra blanca. Los gritos resonaron en el secto. Los señores tropezaban con sus túnicas y bancos. Las damas se aferraban a sus faldas y se abalanzaban hacia las puertas. Alguien comenzó a rezar. Otro vomitó detrás de una columna. Maese Tyrell señaló el cadáver con mano temblorosa. «Guardias», gritó, con la voz quebrándose. «Guardias». Las puertas se abrieron de golpe. Los hombres de Tyrell irrumpieron, con sus armaduras verdes relucientes y las lanzas en alto, abalanzándose hacia el altar. Alaric no bajó su espada. Se movió lo justo para mantener a Margaery a raya y observó cómo la sala pasaba de la celebración nupcial al pánico en cuestión de segundos. Entonces tomó una decisión. Una limpia. Levantó la mano libre y señaló. Desde el fondo de la sala, un caballero de sangre dio un paso al frente. El gigante parecía más una máquina de asedio a la que alguien hubiera enseñado a caminar que un hombre. Con sus 2 metros de altura y envuelto en una armadura roja y negra dentada, se movía con una calma lenta y aterradora. Cada bota golpeaba el mármol con un sordo y pesado ruido que parecía atravesar el suelo. Los guardias Tyrell se volvieron hacia él, con las lanzas ondeando. El caballero de sangre ni siquiera se molestó en desenfundar un arma. Caminó directamente hacia la línea de lanzas. Puntas de acero se clavaron en su coraza y se deslizaron con un fuerte raspado. Los mangos se doblaron. Uno se partió. Luego otro. La madera seca crujió en ráfagas rápidas e incontrolables. Los guardias retrocedieron. El gigante extendió la mano, agarró a 2 hombres por la parte delantera de sus armaduras y los levantó del suelo como si fueran sacos de grano. Sus piernas pataleaban salvajemente en el aire. Uno perdió el casco, que rebotó sobre el mármol y giró lentamente en círculo. La habitación quedó en silencio. No reinaba el silencio absoluto. Aún se oían respiraciones entrecortadas, sollozos ahogados y el crepitar de las velas. Pero los gritos cesaron. Todas las miradas se posaron en el gigante que sostenía a 2 hombres armados como si no pesaran nada. «Bájalos», dijo Alaric. El caballero de sangre los dejó ir. Ambos guardias cayeron al suelo con fuerza y se desplomaron, jadeando entrecortadamente. El gigante retrocedió de inmediato y se quedó inmóvil, en silencio, esperando. Alaric se volvió hacia la multitud. El sirviente muerto yacía a sus pies en un charco cada vez más extenso de vino de bodas y sangre mezclados sobre el mármol. El olor a hierro flotaba ahora bajo el incienso, penetrante y desagradable. Apuntó con su espada al cadáver. «Este hombre era un asesino», dijo Alaric. Su voz resonó nítidamente a través del secto. Sin gritos. Sin esfuerzo. Solo fría certeza. Vino a asesinarme en mi propia boda. Su mirada recorrió a los señores del dominio, lenta y deliberada. Hombres que momentos antes reían ahora parecían pálidos y enfermos. Maese Tyrell permanecía inmóvil, con la tela de seda aún apretada en el puño. Olenna se sentaba muy quieta, con el rostro surcado de arrugas, indescifrable, aunque sus ojos no pasaban por alto ningún detalle. Una vela se estalló en algún lugar cerca del altar. «Si alguien del sur piensa en venir a por mí», dijo Alaric, «o por mi esposa, recuerden este suelo. Recuerden este cuerpo. Y recuerden lo poco que hizo falta para acabar con él». Bajó la espada, limpió la sangre sobre la ropa del muerto y volvió a guardar la hoja en su vaina. Luego se volvió hacia Margaery. Respiraba agitadamente, tenía las mejillas sonrojadas, pero mantenía la barbilla en alto. Claro que sí. El septo era un caos, la mitad de la marca estaba a punto de desmayarse, y ella seguía luciendo como una reina. Alaric extendió la mano. Ella lo tomó, apretando los dedos alrededor de los suyos. «La boda ha terminado», dijo dirigiéndose a la silenciosa sala. Sus ojos recorrieron la sangre, los cristales rotos, los guardias que aún yacían tendidos sobre el mármol. «Limpia el desorden».
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El agarre de Alaric en la mano de Margaery era cálido e inquebrantable mientras la guiaba por los escalones de mármol blanco. Los señores y damas del dominio retrocedieron apresuradamente, sus ricas sedas susurrando con fuerza en el resonante secto. Nadie quería estar cerca de Alaric, y mucho menos del imponente caballero de sangre con armadura roja y negra que marchaba silenciosamente tras ellos. Al acercarse a las pesadas puertas de roble, el silencio atónito finalmente se rompió en un frenético murmullo de susurros. ¿Viste lo rápido que se movió? Le susurró un anciano señor a su esposa, con los ojos muy abiertos. La lanza se hizo añicos, murmuró un joven caballero, mirando boquiabierto al gigantesco monstruo de acero. Ni siquiera le hizo un rasguño a la armadura. Casi se podía oler cómo el pánico se transformaba en cálculo oportunista. Los señores del dominio se dieron cuenta de que Alaric no era un simple protegido del norte al que compadecer o manipular. Era algo. Y necesitaban desesperadamente ganarse su favor. Como un rebaño de ovejas asustadas, se abalanzaron inmediatamente sobre Mace Tyrell. Mace seguía merodeando cerca del altar, sudando profusamente a través de su jubón de terciopelo verde y dorado. Su rostro estaba del color de la leche cortada tras presenciar la ejecución de un hombre, pero los señores se abalanzaron sobre él con fervientes elogios. Lord Mace, usted es un auténtico visionario. Exclamó un lord corpulento, inclinándose tan rápidamente que casi se cae. Para conseguirle a su hija un hombre tan formidable. Sin duda, tiene un ojo infalible para la fuerza. Oh, absolutamente brillante. Intervino otro, acercándose sigilosamente con una amplia y nerviosa sonrisa. Los Lannister no tienen nada que envidiarle. Lord Mace sabía perfectamente lo que hacía al traer al guerrero más grande del mundo a la casa Tyrell. Una jugada maestra. Gritó un tercero por encima del estruendo. Alto Jardín es intocable con una bestia como esa custodiando nuestras puertas. Mace parpadeó. Miró del asesino decapitado en el suelo a los ricos señores que prácticamente le besaban las botas. Dejó de temblar. Sacó un pañuelo de seda, se secó el sudor de la frente e infló visiblemente el pecho. Sí, claro, tronó Mace, forzando una sonrisa de lo más arrogante. Por supuesto. Alto Jardín solo acepta a los mejores. Siempre supe que Lord Thorne era la pareja perfecta para mi Margaery. Al fin y al cabo, los Tyrell nos preparamos para cualquier eventualidad. Desde su silla de madera tallada, Olenna Tyrell dejó escapar un agudo bufido. Golpeó con fuerza su bastón contra el suelo de mármol. Ver a su hijo atribuirse el mérito de haber sobrevivido a una emboscada que ni siquiera había previsto la hizo poner los ojos en blanco, pero se contuvo. Si los señores estaban ocupados adulando, significaba que se mantendrían leales a la nueva alianza. Alaric ignoró el bullicio que se oía a sus espaldas. Empujó las pesadas puertas de roble y la luz del sol, cálida y brillante, las inundó. A su lado, el corazón de Margaery seguía latiéndole con fuerza, pero al sentir el aire fresco en la cara, una sonrisa sincera y aliviada finalmente se dibujó en su rostro. La pesada puerta de madera de su alcoba se cerró con un clic, aislándolos del resto del mundo. Alaric echó el cerrojo de hierro con un fuerte golpe. Se desabrochó el grueso cinturón de cuero de la espada, dejando que el pesado acero reposara sobre una mesa de madera con un golpe sordo. Margaery le soltó la mano. Caminó hacia el centro de la habitación, con sus faldas de seda verde susurrando suavemente, y se dejó caer en el borde del enorme colchón de plumas. La tela se amontonó alrededor de sus tobillos. Miró fijamente las tablas del suelo, respirando rápida y superficialmente. «¿Mi señor?», preguntó en voz baja. Se contuvo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Esposo?». Alaric se detuvo junto a la mesa, mirando por encima del hombro. «HMM». Margaery mantuvo las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo, dejando que su educación de alta cuna la sostuviera firme a pesar del temblor en su voz. Si no le importa que pregunte, ¿quién era ese hombre en el secto? Alaric se giró, sus pesadas botas resonando lentamente contra el suelo mientras caminaba hacia ella. Solo pregunto por qué lo reconocí, murmuró Margaery. Ayer sirvió vino en el recibidor. Alaric se detuvo justo delante de ella. «¿Viste la cara del sirviente?», dijo con tono completamente sereno. «¿No viste al hombre?». Margaery ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. «No lo entiendo». «Era un hombre sin rostro del otro lado del mar angosto», explicó Alaric con voz baja y tranquila. «Toman los rostros de los muertos y los usan como máscaras. El verdadero sirviente que viste ayer ya no está».
Margaery contuvo la respiración y abrió mucho los ojos marrones. Había crecido en el turbio mundo de los altos señores. Había oído los rumores. Los asesinos de Braavos, creía que solo eran cuentos de taberna. Son reales, dijo Alaric. Y alguien pagó una fortuna en oro para enviar uno hoy mismo. Margaery permaneció completamente inmóvil. Su mirada recorrió su ancho pecho hasta llegar a sus manos ásperas. Una oleada de asombro puro la invadió. El asesino más letal del mundo conocido acababa de intentar degollarlo, y Alaric lo había partido en dos sin inmutarse. Para impedir nuestra boda, susurró ella. Sí. Alaric dio el último paso y se sentó a su lado. El grueso colchón se hundió profundamente bajo su peso. Se acercó a ella y extendió la mano. Sus manos fueron sorprendentemente suaves al acariciar su cuello, sus dedos deslizándose justo debajo de sus orejas. Sus pulgares se apoyaron suavemente sobre su mandíbula. Margaery alzó la mirada hacia sus intensos ojos. Podía sentir su propio pulso acelerado contra sus pulgares, pero no se apartó. En cambio, se apoyó en la cálida firmeza de sus palmas. Despilfarraron su oro, murmuró Alaric. Su voz resonó como un murmullo profundo y retumbante en la silenciosa habitación. Ahora eres mía. Le levantó la barbilla ligeramente y se inclinó hacia ella, presionando sus labios firmemente contra los de ella. Margaery jadeó suavemente durante el beso. Comenzó lento, pero pronto se intensificó, volviéndose pesado y urgente. Sus grandes manos sostenían su rostro con firmeza, dándole estabilidad, mientras ella alzaba las suyas para aferrarse al terciopelo oscuro de su jubón. El persistente escalofrío del asesino se desvaneció por completo, reemplazado por el calor abrasador de él. Cuando finalmente se apartó, Margaery estaba sin aliento. Tenía los labios enrojecidos y entreabiertos. Ella lo miró. La abuela Olenna la había preparado a la perfección para esto. Conocía todas las expectativas del lecho conyugal y solía comportarse con una seguridad inquebrantable. Pero allí, encerrada con un hombre capaz de resistir lo impensable, la pulida máscara de la dama perfecta se desmoronó. Se sintió pequeña, vulnerable y completamente a su merced. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Solo, cuida de mí, susurró, tragando saliva con dificultad mientras apretaba los dedos contra su camisa. Es mi primera vez. Así que, por favor, guíame si hago algo mal. Alaric sostuvo su mirada, su expresión intensa suavizándose apenas un poco. No rió ni restó importancia a su nerviosismo. En cambio, sus manos se deslizaron lentamente por los lados de su cuello, sus pulgares recorriendo la delicada línea de sus clavículas antes de apartar de sus hombros la pesada capa de lana gris oscuro. No harás nada malo, murmuró con voz grave, cuyo profundo sonido resonó en la silenciosa habitación. Se inclinó, pasando por alto sus labios, para presionar su boca directamente contra la piel pálida de su cuello. Encontró el pulso frenético y acelerado justo debajo de su oreja. Con delicadeza deliberada, mordió suavemente, succionando la tierna piel hasta dejar un moretón oscuro y creciente. Una reclamación silenciosa e innegable. Margaery dejó escapar un jadeo agudo y silencioso. Cerró los ojos y clavó los dedos en el grueso terciopelo de sus hombros mientras echaba la cabeza hacia atrás, ofreciéndole voluntariamente más acceso. Cuando finalmente se apartó, la mirada de Alaric recorrió la marca rojiza que ya brotaba en su piel. Sus manos descendieron, deslizándose sobre la suave seda verde de su vestido hasta posarse con fuerza en su cintura. La acarició con facilidad, presionando ligeramente la tela con los pulgares para sentir la curva de sus costillas. Eres tan pequeña aquí, murmuró, mientras sus ojos brillantes volvían a posarse en su rostro sonrojado. Y tus labios son dulces. Margaery abrió los ojos. Su pecho aún subía y bajaba rápidamente, pero el nudo de miedo finalmente se deshacía. Una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. La heredera Tyrell, segura y orgullosa, volvía a la luz. Deslizó las manos por su jubón de terciopelo, apoyando las suaves palmas contra la gruesa columna de su cuello. Mirándolo a través de sus pestañas, dejó escapar un susurro juguetón. ¿Solo mi cintura y mis labios? Preguntó, con un destello de orgullo familiar que volvió a sus ojos marrones. Siempre me dijeron que todo en mí era lo mejor. Alaric dejó escapar un sonido grave y ronco desde lo profundo de su pecho, que bien podría haber sido una risa. Su agarre en la cintura de ella se intensificó, atrayéndola completamente contra su robusto cuerpo. Tenemos toda la noche, dijo secamente, aunque el brillo en sus ojos lo delataba. Les comunicaré mi veredicto final cuando termine de revisar. La rodeó con el brazo y sus gruesos dedos encontraron los cordones en la parte posterior de su vestido.
Al tirar de ellos, la ajustada seda verde se dio al instante, aflojándose alrededor de sus costillas. Margaery dejó escapar un suave suspiro de alivio al sentir que la tela que la oprimía se relajaba, pero rápidamente extendió la mano para tomar la suya. Espera, susurró ella. Girándose ligeramente, alcanzó la mesita de madera junto a la enorme cama. Sus dedos rodearon una pequeña y pesada botella de cristal. El líquido que contenía reflejaba la tenue luz de la vela, brillando como oro líquido. Se volvió hacia él y se la ofreció, con un intenso rubor tiñendo sus mejillas, aunque mantuvo la mirada fija en la suya con valentía. Mis doncellas nos dejaron esto, dijo en voz baja. Alarín miró fijamente la botellita. ¿Qué es? Aceite de almendras dulces, prensado con rosas blancas, explicó Margaery con voz suave pero firme. Se supone que ayuda. Para que las cosas sean más fáciles y duelan menos. Ya que es mi primera vez. Alarín guardó silencio durante un largo instante. Luego, extendió la mano y tomó el delicado cristal de sus dedos. Con un movimiento del pulgar, quitó el pequeño tapón de madera. El rico y dulce aroma de almendras molidas y rosas en flor llenó al instante el espacio entre ellos. Inclinando la botella, Alaric vertió una pequeña cantidad del espeso aceite dorado en el centro de la palma de su mano áspera. El líquido reflejó el parpadeo de las velas antes de dejar la botella a un lado. Frotó el aceite entre sus dedos, comprobando su consistencia, antes de volver a mirarla a los ojos, llenos de ansiedad. «Date la vuelta», ordenó con suavidad, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido grave. «Déjame terminar de atar los cordones». Margaery le dio la espalda lentamente. Mantuvo las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo, pero la línea de sus hombros desnudos estaba tensa como un alambre. Alaric extendió la mano, y con su mano seca agarró los cordones sueltos en la parte superior del vestido. Desató el resto de los cordones, enganchando los dedos en la gruesa seda de sus hombros y empujando la pesada tela hacia abajo. El vestido se deslizó sin esfuerzo sobre su piel, bajando por sus brazos hasta formar un rico charco de seda verde alrededor de su cintura. El aire fresco de la alcoba acarició su espalda desnuda, y Margaery se estremeció, dejando escapar un suspiro tembloroso. Alaric no la dejó sola por mucho tiempo. Acortó la distancia, pegando su ancho pecho, cubierto de terciopelo, a su espalda desnuda. Rodeándola con sus manos, grandes y ásperas, ahora húmedas y con el calor que emanaba del aceite de almendras, alisaron su piel. Luego, subió las manos, acariciando con firmeza y calidez sus pechos desnudos. El calor repentino e intenso de sus manos, combinado con el deslizamiento resbaladizo del aceite, hizo que Margaery se estremeciera. Con un suave gemido vibrante en lo profundo de su garganta, echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en su hombro. Cerró los ojos mientras extendía la mano, y sus delicados dedos se aferraron con fuerza a sus gruesas muñecas. No intentó apartarse. En cambio, se aferró a él, apoyando todo su peso sobre su pecho. Alaric, susurró, con la voz temblorosa y sin aliento. Tus manos están tan cálidas. Mantuvo un agarre firme y constante. Mientras masajeaba lentamente su suave piel, el aceite resbaladizo permitía que sus callosidades se deslizaran suavemente sobre su piel pálida. Inclinó la cabeza, sus labios rozando el delicado lóbulo de su oreja mientras sus manos intensificaban su ritmo, presionando profundamente contra sus curvas. Margaery jadeó, arqueando completamente la espalda y separándola de su pecho, mientras un gemido más fuerte y agudo escapaba de sus labios entreabiertos. «Ah, Alaric», susurró, con la voz quebrándose. Sus uñas se clavaron ligeramente en los gruesos músculos de sus antebrazos, y su respiración se volvió entrecortada y superficial. Lentamente, deslizó sus manos por la línea de sus costillas, dejando a su paso un rastro cálido y resbaladizo de aceite. Sujetándola por la cintura desnuda, la giró con firmeza para que lo mirara. La seda verde permanecía amontonada alrededor de sus caderas, dejándola completamente expuesta a su intensa mirada. Margaery lo miró, con el pecho agitado. Sus ojos marrones estaban oscuros, nublados por un calor repentino e intenso. Todo su nerviosismo se había desvanecido por completo. Alaric no la besó en los labios. En cambio, se inclinó y presionó su boca contra el borde afilado de su mandíbula. Deslizó sus labios lentamente sobre el hueso, su aliento caliente y pesado contra su piel sensible. Margaery dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos temblorosas se posaron en su ancho pecho, sus delicados dedos buscando los pesados broches de hierro de su jubón de terciopelo negro. Mientras él acariciaba su mandíbula, ella forcejeaba frenéticamente para aflojar los cierres, desesperada por sentir el calor de su piel desnuda contra la suya. Apartó la pesada tela.
Bajo el áspero terciopelo, el pecho de Alaric era sólido, duro y cubierto por una leve capa de sudor. Margaery apoyó las palmas de sus manos contra su pecho, sintiendo el fuerte y constante latido de su corazón. Con un pequeño suspiro de satisfacción, deslizó los dedos hacia arriba, enredándolos en el espeso cabello oscuro de su nuca. Alaric dejó de besarle la mandíbula. Bajó la mirada hacia su rostro sonrojado, con los ojos pesados. No se apresuró. Inclinándose sobre el colchón, la recostó suavemente en el centro. Luego, colocó una rodilla pesada junto a su cadera y apoyó sus grandes manos sobre las almohadas a ambos lados de su cabeza, atrapándola por completo. Margaery lo miró mientras su espalda desnuda se hundía en las suaves pieles blancas. La luz de la vela parpadeaba en sus ojos brillantes y antinaturales. Su pecho subía y bajaba rápidamente, la última pizca de su antigua confianza se desvanecía bajo su intensa mirada. Al observar sus mejillas sonrojadas, una sonrisa lenta y sombría finalmente rompió la expresión impasible habitual de Alaric. Bajó la cabeza hasta que su rostro quedó a escasos centímetros del de ella. No apartó la mirada mientras cambiaba de postura. Una de sus grandes manos, cubiertas de aceite, se deslizó desde su cintura, abriéndose paso entre la seda verde arrugada de su falda para encontrar el calor húmedo y resbaladizo entre sus muslos. Margaery contuvo la respiración y sus rodillas se separaron instintivamente. «Ya estás empapado», murmuró Alaric con voz ronca y grave. Un intenso y furioso rubor recorrió el cuello de Margaery, pero ella se negó a apartar la mirada. En cambio, alzó la barbilla con esfuerzo, mientras su orgullo de noble cuna luchaba contra los nervios que la abrumaban. «Fui entrenada por mi abuela, mi señor», susurró. Su voz tembló ligeramente, pero una leve sonrisa desafiante asomó en las comisuras de sus labios. «¿De verdad esperabas que una Tyrell viniera a tu cama sin estar preparada?» No le dedicó halagos vacíos. En cambio, agarró la tela arrugada a la altura de sus caderas y tiró. Con un movimiento brusco y a la vez suave, deslizó la pesada seda por sus piernas y arrojó el costoso vestido al suelo como si fuera un simple trapo. Recostada completamente desnuda sobre las pieles blancas, la luz de las velas reflejaba el brillo dorado del aceite en su piel. Un repentino escalofrío recorrió la habitación, avivando su timidez innata. Comenzó a cruzar las piernas, sus rodillas chocando entre sí. Alaric extendió las manos y la sujetó con fuerza, agarrándole los tobillos con firmeza. Con delicadeza, le separó las piernas, inmovilizando sus muslos contra el colchón. Sus ojos brillantes la recorrieron, observando lo increíblemente preparada que estaba para él. El corazón de Margaery latía frenéticamente contra sus costillas. Observó cómo sus grandes manos se posaban en su cintura, desabrochándose el pesado cinturón de cuero y dejándolo caer al suelo con un fuerte golpe. Se bajó los pantalones oscuros, y la tenue luz de las velas reveló su imponente y amenazante tamaño. Los ojos de Margaery se abrieron ligeramente. Su garganta se contrajo al tragar con dificultad, y su mirada se dirigió inmediatamente al pequeño frasco de cristal que había en la mesita de noche. «Debería haber comprado una botella más grande», murmuró, con un toque de humor nervioso pero agudo que atravesaba el ambiente denso. Alaric no respondió. Se arrastró sobre ella, su enorme sombra engullendo la luz de la vela mientras se acomodaba entre sus muslos separados. El calor abrasador que irradiaba su cuerpo era abrumador. Apoyó sus gruesos antebrazos a ambos lados de su cabeza, su pecho suspendido a apenas 1 centímetro del de ella mientras la miraba fijamente a los ojos. «Va a estar muy ajustado», afirmó con voz ronca y áspera. Margaery no lo dudó. Tomó el frasco de cristal y vertió una generosa cantidad del espeso aceite de almendras en la palma de su mano. El intenso aroma a rosas blancas recién cosechadas se extendió con fuerza entre ellos. Dejando la botella a un lado, extendió la mano entre ellos. Su suave mano, cubierta de aceite, rodeó por completo su grueso miembro. Soltó un pequeño jadeo involuntario ante el calor abrasador y la dureza pétrea de él. Con deliberada concentración, le dio 3 largas y lentas caricias, asegurándose de cubrirlo por completo con el aceite. Observó cómo su mandíbula se tensaba al instante, y los pesados músculos de sus brazos se contraían y se tensaban bajo su firme agarre. Observó el aceite dorado que quedaba en el centro de la palma de su mano, y luego volvió a mirar sus ojos brillantes y depredadores. «Yo también voy a necesitar esto», susurró, con voz baja pero totalmente práctica. Los ojos brillantes de Alaric siguieron sus dedos. Bajó la mano, y su enorme mano callosa envolvió por completo la de ella.
Presionó suave pero firmemente sus dedos aceitosos contra su propia abertura. Margaery dejó escapar un suspiro entrecortado mientras obedecía su silenciosa orden, aplicando el aceite de dulce aroma directamente sobre su piel húmeda y caliente. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Alaric, cautivada por el hambre cruda e implacable que ardía en su mirada. Alaric bajó la mano, sujetándola por las rodillas y empujándolas hacia atrás, hacia sus hombros, para abrirla por completo. Apoyó sus robustos brazos, desplazando su peso para guiar la gruesa y pesada cabeza de su miembro contra ella. Pero entre la generosa capa de aceite de almendras y su propia humedad, resbaló. La gruesa cabeza se deslizó hacia arriba, rozando con fuerza y pesadez su clítoris antes de engancharse en la parte interna de su muslo. «MMM», exclamó Margaery, arqueando la espalda al instante sobre las pieles blancas. La repentina y abrasadora fricción era demasiado. Sus manos se dirigieron a sus antebrazos, clavando sus uñas bien cuidadas en su piel mientras jadeaba en busca de aire. Alaric no se apresuró a arreglarlo. Dejó caer todo su peso, presionando su enorme pecho contra los senos de ella y sujetándola firmemente contra el colchón. Hundió el rostro en el hueco de su cuello, rozando con los labios la marca de la mordedura que le había dejado antes. «Respira», gruñó, la baja vibración de su voz la tranquilizó. Margaery dejó escapar un suspiro entrecortado y tembloroso, intentando calmar su corazón acelerado. «Lo estoy intentando», susurró con voz tensa. «Es que, es demasiado». Alaric se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Bajó la mano, sujetándose la base de su miembro para estabilizarse, y presionó directamente contra su abertura. No empujó. Simplemente la dejó sentir la inmensa e imponente extensión de su miembro. «Enróllame las piernas», ordenó. Margaery obedeció, enroscando sus delgadas pantorrillas sobre su gruesa cintura y atrayéndolo hacia sí. El movimiento de sus caderas lo obligó a penetrar apenas unos milímetros. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos ante el intenso calor y la presión. Alaric la sujetó por las caderas, clavando sus grandes dedos en su suave piel para mantenerla firme. Con un gruñido bajo y gutural, la empujó con firmeza y constancia, hundiéndose hasta la mitad. La cabeza de Margaery se echó hacia atrás. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes contra el labio inferior con tal intensidad que un sabor metálico penetrante le inundó la boca. El aceite la ayudó, pero su enorme e implacable tamaño la llevó al límite. Un agudo ardor la recorrió al perder su virginidad. En lugar de retroceder, la rosa Tyrell mostró sus espinas. Margaery lo rodeó con sus brazos, tirando de su cabeza hacia abajo. Hundió el rostro en su hombro y mordió con fuerza, clavando sus dientes en el músculo tenso de su cuello, dejando una marca furiosa para contrarrestar el dolor. «Ah», Alaric, gimió contra su piel. Alaric se detuvo por completo, quedándose inmóvil dentro de ella mientras sus músculos se tensaban. Sintió la presión frenética e increíblemente fuerte de su cuerpo acomodándolo, el deslizamiento resbaladizo del aceite luchando contra su resistencia natural. «Tenías razón sobre el aceite», murmuró Alaric, con la voz áspera como una piedra. Bajó la mirada hacia donde estaban unidos y vio una brillante mancha carmesí que se mezclaba con el brillo dorado de sus muslos. Margaery dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. El dolor agudo y desgarrador comenzaba a transformarse en una pesadez palpitante que le hacía clavar los dedos de los pies en las pieles. Aflojó la mandíbula, relajando la mordida en su hombro, y lo miró con ojos oscuros y vidriosos. «Soy una Tyrell», susurró, con la respiración entrecortada, pero con esa chispa obstinada que volvía a su rostro. «Siempre tengo razón. No te detengas». Alaric asintió con brusquedad. Estiró sus enormes brazos y apretó su cintura con una fuerza brutal. Con todo su peso, se lanzó hacia adelante, introduciendo lenta e implacablemente el resto de su miembro profundamente en su interior. «MMMPPHH». Un largo y jadeante gemido escapó de los labios entreabiertos de Margaery mientras él llegaba al fondo. La profundidad era asombrosa. Se sentía completamente llena, sus músculos abdominales temblaban mientras él la poseía por completo. Echó la cabeza hacia atrás, su cabello castaño se enredó en las pieles, su pecho se agitaba mientras absorbía todo su peso. No la hizo esperar más. Alaric se echó hacia atrás, la fricción resbaladiza y aceitosa le arrancó un jadeo de impotencia de la garganta, antes de impulsar sus caderas hacia adelante con un golpe seco y rítmico. «¡Ah!», gritó Margaery, y el sonido resonó en las frías paredes de piedra. Cada embestida era deliberada, profunda y pesada. El aceite de almendras convertía el brutal estiramiento en un deslizamiento suave y fluido.
Al establecer un ritmo implacable, Alaric inclinó su enorme cuerpo hacia abajo. Encontró uno de sus senos cubiertos de aceite, tomando el firme pezón en su boca ardiente, tirando con fuerza mientras sus caderas chocaban contra las de ella. Los dedos de Margaery se enredaron desesperadamente en su cabello oscuro, arqueando la espalda sobre el colchón. El recuerdo del dolor se desvaneció, completamente absorbido por las oleadas de calor abrasador y palpitante. Gimió impotente en su oído, su agudo ingenio finalmente se hizo añicos en gemidos desgarradores y desesperados mientras él la embestía una y otra vez en su punto más profundo. Los dedos de Margaery se enredaron desesperadamente en su cabello oscuro, arqueando la espalda contra las pieles mientras el escozor inicial era completamente absorbido por intensas y palpitantes oleadas de calor. Gimió impotente contra su oído, su respiración entrecortada en jadeos irregulares mientras él la empujaba una y otra vez en su punto más profundo. La mandíbula de Alaric se tensó. Sus músculos se convirtieron en hierro al sentir la presión implacable de sus paredes íntimas que lo atraían. Con un gruñido gutural, embistió con 3 últimas embestidas brutales, introduciéndose hasta el fondo antes de finalmente soltarse. Su calor abrasador la inundó por completo. Las piernas de Margaery se aferraron con fuerza a su gruesa cintura, sus tobillos se cruzaron tras su espalda para sujetarlo mientras bebía hasta la última gota. Dejó escapar un último suspiro tembloroso antes de que su cabeza cayera sobre las almohadas, con el pecho agitado. Permanecieron abrazados durante un buen rato. El único sonido en la habitación era el suave crepitar de la chimenea y su propia respiración agitada. Finalmente, Alaric se apartó lo suficiente como para apoyar su frente húmeda contra la de ella. Margaery alzó la vista, con los ojos marrones vidriosos y los labios profundamente besados. Una risita entrecortada escapó de sus labios. Debo decir, susurró, con la voz ronca, una sombra de lo habitual, que no me imaginaba que un hombre pudiera ser tan minucioso. Alaric no la dejó descansar mucho. Durante las siguientes horas, volvió a tomarla, aunque sus movimientos se volvieron más lentos y pausados. Sabía que debían marchar al amanecer y necesitaba que su nueva esposa sobreviviera al viaje a través del dominio sin desmayarse. Cuando finalmente se cansó, Alaric cubrió sus cuerpos empapados de sudor con las pesadas pieles. La atrajo hacia sí, estrechando su pequeño y exhausto cuerpo, y le acomodó la cabeza bajo la barbilla. Cerró los ojos y cayó instantáneamente en un sueño profundo y sin sueños. El sol apenas comenzaba a iluminar las blancas paredes de alto jardín cuando Alaric se quitó las pesadas pieles. La alcoba se había enfriado y el fuego se había reducido a un montón de brasas anaranjadas incandescentes. A su lado, Margaery se removió, dejando escapar un siseo agudo e involuntario al intentar mover las piernas. Tras lavarse y vestirse, ayudadas por unas cuantas doncellas aterrorizadas que mantenían la mirada fija en el suelo, se dispusieron a marcharse. Margaery llevaba un vestido de un verde tirel intenso y profundo, cuyo cuello alto ocultaba a la perfección la oscura marca de la mordedura que Alaric le había dejado en el cuello. Llevaba el cabello recogido con elegancia, aunque su rostro seguía pálido y cansado. Al dar su primer paso hacia la pesada puerta de roble, sus rodillas se dieron al instante. Se mordió el labio y, justo a tiempo, extendió una mano para agarrarse al borde de la mesa de madera y no caerse. Su andar era rígido. Sus muslos ardían por las horas de fricción incesante y por el tamaño imponente e implacable de aquel hombre. Alaric se detuvo, observándola. Percibió su mueca de dolor. Su habitual andar grácil y ligero había sido reemplazado por un cojeo torpe y doloroso. «Caminas como un soldado herido», afirmó rotundamente. Margaery alzó la vista, con un rubor furioso y avergonzado que le subía a las mejillas. «Es una sensación única, esposo». Alaric no se molestó en discutir. Acortó la distancia, se inclinó y, sin esfuerzo, la alzó en brazos. Margaery soltó un sorprendido «oh». Al separarse sus pies del suelo, y sus brazos se elevaron instintivamente para rodear su grueso cuello. Apoyando la cabeza en su ancho pecho, pudo sentir el profundo y constante murmullo de su respiración. La sacó por la puerta, con un paso tan enérgico e inquebrantable como si no se hubiera pasado toda la noche agotándose. Entonces, murmuró Alaric, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo bajo mientras recorrían los silenciosos pasillos de piedra. «Ahora que ha salido el sol y has sobrevivido, ¿cómo te fue?» Margaery escondió el rostro en el hueco de su cuello por un instante, su cálido aliento rozando su piel. Cuando volvió a alzar la vista, la chica tímida de la noche anterior había desaparecido por completo. La mujer Tyrell, astuta y orgullosa, había regresado.
Fue aterrador, susurró, con un tono juguetón y desafiante en la voz. Y bastante doloroso al principio. Pero, apretó suavemente el grueso músculo de su cuello. Creo que por fin entiendo por qué dicen que el norte es un lugar duro e implacable. Eres excepcionalmente eficaz, Usbend. Alaric dejó escapar un breve y seco resoplido, lo más parecido a una risa genuina que jamás había sentido. Eficaz. Me conformo con eso. Ya te dije que solo quería lo mejor, añadió Margaery, con la confianza a flor de piel mientras se acercaban al solarium donde les esperaba su familia. Creo que lo he encontrado. Aunque, quizás la próxima vez podría ser un poquito más amable. Me gustaría poder valerme por mí misma cuando lleguemos al campamento militar. Ya veremos, gruñó Alaric. Se detuvo justo delante de las pesadas puertas de madera del solarium y bajó a Margaery con cuidado. Ella se tambaleó durante un instante aterrador, su rostro se tensó por la incomodidad antes de que rápidamente pasara su brazo por el de él. Apoyó todo su peso en su costado, usando su enorme cuerpo como apoyo para simular un andar firme. Mejor, murmuró, mientras usaba su mano libre para alisar la seda verde arrugada de su falda. Las puertas se abrieron de golpe. La habitación quedó en completo silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea. Olenna Tyrell estaba sentada en su habitual silla de respaldo alto, y sus ojos penetrantes y calculadores se fijaron de inmediato en la rígida postura de Margaery. Mace Tyrell merodeaba nervioso junto a la ventana, dispuesto a hablar, pero Olenna lo silenció al instante con un gesto de la muñeca. Alaric permaneció inmóvil como una estatua, sus ojos brillantes se desviaron de la anciana de mirada penetrante al sudoroso señor de Alto Jardín. Sintió los dedos de Margaery apretarle el brazo por última vez con fuerza antes de soltarlo con delicadeza. Esposo, dijo Margaery, con un tono de voz suave y pulido, el mismo que usaba en la corte. Quisiera un momento para hablar de algunos asuntos personales con mi abuela antes de partir. Deberías ir a hablar con mi padre sobre el ejército y nuestras órdenes de marcha. Se inclinó hacia él, apenas alcanzando su altura, y le dio un beso prolongado y pausado en la mejilla. El tenue y dulce aroma a rosas blancas recién cortadas de la noche anterior aún permanecía en su piel. La expresión impasible de Alaric no cambió, pero le dedicó un único y lento asentimiento. No tardes demasiado, gruñó. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.